Tal como anunciamos en el primer bloque, si estás en una búsqueda activa de empleo y no sabes cómo presentarte a la entrevista o tampoco sabes cómo prepararte previo a la entrevista de trabajo, entonces la tenemos a ella, a la licenciada Lucía Carranza, que está con nosotros. Bienvenida, Lucía, ¿cómo estás? ¿Cómo empezaste el año? Muy bien, la verdad, muy contenta de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, me alegro muchísimo. Contanos un poco cómo nos tenemos que preparar de cara a una entrevista de trabajo. Para mí es clave que antes de la entrevista investiguemos muy bien a la empresa. Si nosotros vamos preparados, preparamos nuestras respuestas y las practicamos con algún amigo o frente al espejo, vamos a ir muy bien preparados para comunicarnos con el reclutador de forma asertiva. También es importante utilizar una vestimenta adecuada, el lenguaje corporal, que a medida que vayamos hablando les voy a estar diciendo más tips sobre eso. Pero está muy bueno que investiguen a la empresa, vean qué cultura tiene, qué valores y en qué puntos en común tienen ustedes con esos valores de la empresa. ¿Qué les gusta de esa empresa? ¿En qué se especializan? Que a vos, por ejemplo, podés desarrollarte en un cierto sector, que ellos se especializan en eso, podés destacarlo a lo largo de la entrevista también. Es un enorme diferencial. Ajá. Lucía, normalmente yo, de un tiempo a esta parte, cuando me presento a entrevistas de trabajo, yo me llevo, no sé si está bien o está mal, y de hecho nunca se lo pregunté a mi hermana, que es licenciada en recursos humanos, o sea, mala mía. Digo, me llevo para anotarme algunas cuestiones que de pronto me parecen interesantes respecto de lo que se me dice o me dice mi reclutador, mi empleador. ¿Esto está bien llevar un anotador? ¿Está mal porque pueden pensar que uno no está prestando atención? ¿Cómo lo ves vos? No, para mí está bien, no tiene nada de malo. O sea, está bueno que anotes porque vos también le estás haciendo una entrevista a ellos. Ok. Estás viendo si realmente esa empresa va con tus valores también. Así que está bueno que anotes. Ajá, o sea que vos estás hablando igual, no hay una linealidad donde vamos a... Es algo, digamos, ida y vuelta, ¿no? Sí. Perfecto, perfecto. ¿Y cómo nos preparamos? Además de esto que estás diciendo, ¿la imagen es importante? Sí, me parece clave. Les recomiendo que vayan con vestimenta formal. Obviamente va a depender el puesto al que están posicionando. Busquen la empresa, vean cómo es y ahí en base a eso, vístanse formal. Yo les recomiendo, mujeres puede ser un blazer, un pantalón de vestir, colores neutros, no tanto maquillaje, más neutro. Y los hombres pueden ir también con camisa, pero bueno, va a depender de la posición, obviamente. Claro, del puesto de trabajo al que vos aspirás, digamos. Claro, porque no es lo mismo si yo voy a posicionar a, no sé, un kiosco, que si voy a ir a una gran empresa, va a depender el vestuario y de acuerdo a la posición. Ajá. Me decías recién, el lenguaje corporal. ¿Cuáles son las cuestiones que evalúan los reclutadores? Está bueno porque es así. Nosotros con nuestra imagen comunicamos, no solamente con lo que vamos a responder, sino también la forma de dirigirnos hacia el reclutador. Entonces yo les doy algunos tips que suman mucho, que son, por ejemplo, les voy a decir lo que no les recomiendo y los que sí. Primero que nada, tener una buena postura, mirar a los ojos al reclutador. Si quieren pueden mover las manos, afirmando, pero traten de estar relajados. Por eso les recomiendo practicar con anticipación, porque cuando uno practica, la práctica hace al maestro. Entonces, si nosotros ya vamos preparados, ya hablamos con nuestros amigos o frente al espejo, eso nos va a servir mucho para que no estemos nerviosos. Muchos se ponen nerviosos, están así, mueven las manos, no miran a los ojos, responden con inseguridad. Y eso se trabaja. Todos podemos mejorar. Obviamente la primera entrevista capaz no va a ser la mejora, pero a medida que vayas practicando vas a ir mejorando y que esa comunicación sea asertiva con el reclutador. Cuando, viste que nos preguntan cuáles son tus fortalezas, ¿qué respondemos? Porque tenemos como un speech armado que a veces nos bajamos de internet, porque realmente la necesidad de trabajo es importante. Entonces digo, a veces como que nos guionamos en ese sentido. ¿Qué podemos responder? La clave de esta pregunta es entender que ellos quieren conocernos. El objetivo principal de la entrevista es conocerte. Ese es el principal objetivo. Y cuando te preguntan por tus fortalezas, te recomiendo que siempre lo asocies al mundo laboral. ¿En qué soy bueno en mi trabajo? Soy muy bueno, por ejemplo, gestionando publicidades. Bueno, resalta eso y explica por qué.
siempre me desenvuelvo muy bien, me organizo, soy muy eficiente en estrategias, en campañas. Destacar en qué sos bueno de esa posición a la que estás postulando. Y cuando nos preguntan sobre nuestras debilidades, ¿qué decimos? Esa es difícil, la debilidad. Para todo es difícil. Bueno, pero las debilidades, ¿qué es lo que quieren? Es como una pregunta trampa, por así decirlo, que el reclutador, digamos, nos va a preguntar eso porque quiere ver que pisemos el palito, como que mostremos una debilidad, un defecto nuestro. Porque en las entrevistas también se analiza tu personalidad, tus rasgos, entonces te van a hacer un montón de preguntas. A veces esa pregunta que vos decís puede estar disfrazada de otra forma. ¿Qué cosas malas de vos diría un amigo tuyo? Siempre va a ser una pregunta parecida a esa, pero van a querer que vos hables de tus debilidades. Ajá. Cuando nos preguntan de nuestras debilidades, es importante que mostremos que tenemos una debilidad, pero que estamos trabajando y tenemos un plan de acción para mejorarlo. Por ejemplo, puede ser, soy muy desorganizada, pero actualmente realicé un curso de gestión de tiempo y me estoy organizando súper bien con el Google Calendar. También me instalé otra aplicación, Trello, y mejoré muchísimo. Ahora llego súper bien con los trabajos, tengo una gestión súper eficiente y aporto mucho a la empresa de esa forma. O sea, que no te quedaste de alguna forma en esta debilidad, sino más bien, o en este defecto que tenés, sino más bien que lo que hiciste fue tener una actitud más proactiva respecto de este defecto. Está bien lo que estoy diciendo, sí. Perfecto. Matías, tenés una pregunta. Sí, Lucía, ante todo, buen día y gracias por estar acá. Un tema importante, porque aseguran que los 30 primeros segundos de esta entrevista son muy claves a la hora de para la postura y todo, ¿no? Para este ingreso, vamos a decir, la lectura que te están realizando. Y yo te digo, ¿vale hacer una introspección haciéndonos preguntas también? Por ejemplo, bueno, ¿qué meta tengo? ¿Cómo me voy a desarrollar? ¿Y demás? Sí, es clave que antes de la entrevista te hagas ciertas preguntas para saber también cuáles son tus fortalezas, cuáles son mis puntos fuertes, porque yo en la entrevista me estoy vendiendo. Todo lo que yo digo con mis palabras comunica. Entonces, podés preguntarte, ¿qué puedo aportar a la empresa? ¿Cuál es mi diferencial? ¿Qué tengo yo que otro candidato no tiene? ¿En qué puedo aportar? ¿En qué soy bueno? Capaz que no tengo la experiencia, pero tengo un montón de capacitaciones. Y esos pueden ser mis puntos fuertes. Entonces, yo voy a dirigir toda mi conversación hacia esos puntos fuertes. También ocurre que muchas veces tenemos entrevistas grupales. Siempre está bueno, un tip que les doy, es leer los requisitos de la vacante antes de ir. Si uno lee los requisitos y ves tu perfil, buscas los puntos en común, como el match, por así decirlo. Buscamos qué tengo yo que piden ellos. Bueno, en base a eso voy a armar mi discurso en los puntos fuertes, en lo que yo tengo que la empresa está buscando. Y está bien, antes que Barbie tiene una preguntita, pero está bien, porque lo dijiste vos, no me quiero equivocar, pero está bien que, por ejemplo, nosotros estudiemos la persona. Yo normalmente hago asesoramientos, entonces digo, mira, me parece que tendríamos que trabajar en esto, o está bien estudiar también a la persona, es como una forma también de estudiar a la empresa, digo, o es como remarcarle los defectos a esa persona. ¿A qué te referís? Por ejemplo, mira, yo hago asesoramiento respecto de campañas y demás. Yo modificaría esto, trabajaría en esto, le digo, porque hay una postura que no está tan, digamos, vinculada a lo que vos querés llegar. Y me dicen, bueno, a veces se lo toman muy bien, te dicen, es como que le estás adelantando algo de lo que vas a ofrecer después. ¿Está bien hacer eso o no? Sí, está bien, porque me parece clave que uno también puede aportar con sus conocimientos. Y también entender que es una crítica constructiva, claramente, que va a aportar a que vos mejores en el futuro. Perfecto. Está bueno también, ahora que hablaste de eso, justo me acordé que está bueno que ustedes después de las entrevistas pidan un feedback a los reclutadores. No se utiliza tanto por parte de los reclutadores en Argentina enviar un feedback, pero ustedes pídanlo. Hay gente que lo va a hacer. Y eso les va a servir para saber en qué se equivocaron y qué acertaron, por qué no los contrataron. Ok. Barbie, ¿tenés una pregunta? Sí, Ame, gracias. Bueno, Lucía, como decía mi compañero Mati, primero gracias por estar acá, nuevamente te tenemos. Feliz año, que no te había dicho feliz año. Y aprovecho para preguntarte lo siguiente, ya que hablaba justamente de lo que son las entrevistas grupales. Me ha sucedido estar en entrevistas grupales y que me preguntaran por la remuneración pretendida enfrente de todos. Es una situación realmente incómoda.
¿Qué se debe hacer ahí? Y también de forma individual, cuando te preguntan la remuneración pretendida, ¿cómo sabes en un país con una inflación como la que tenemos qué contestar? Bueno, primero que nada, esta pregunta lo que quiere hacer es una negociación. Eso hay que quedarse bien claro. Y es importante que no nos agarren desprevenidos. Muchos dicen, no sé, lo que diga el convenio. No, acá hay que prepararse, hay que investigar, porque así no nos van a agarrar desprevenidos y vamos a negociar con el reclutador y así obtener el mejor salario. Porque un salario, esta pregunta es clave para saber si les gusta tu perfil y respondes fuera del rango que ellos ofrecen, te van a descartar. No te van a decir, pero es por eso. Por eso es importante que les recomiendo busquen los salarios en la página de Glassdoor.com. Ahí pueden colocar su rango salarial, pueden colocar el área donde buscan empleo y la ciudad. La misma plataforma les arroja un rango salarial, que es el promedio que se está pagando por esa posición. Pero en Argentina, como tenemos mucha inflación, muchas veces esos salarios no quedan al día. Entonces está bueno que lo complementen preguntándole a colegas, gente que ya esté trabajando en esa posición. Si no se animan, utilicen LinkedIn, que ahí pueden contactar a un montón de profesionales y pueden preguntar. En LinkedIn se utiliza muchísimo contactar con otros profesionales y ahí pueden sacar información, porque obviamente no va a ser lo mismo 8 horas que part-time. Entonces, por ejemplo, una posición para practicante que una para que ya trabaja hace 5 años. Y también fíjense en los convenios de su profesión también. Generalmente arman un estipulativo de cuánto se pagaría para esa posición. Entonces se pueden fijar también ahí. Y una vez que ya tengan más o menos cuánto se está pagando, también influye cuánto quiero ganar yo. Porque uno piensa, ¿cuál es mi límite? Este es el mínimo y este es el máximo. Y en base a eso armas un rango salarial y en la entrevista vas a responder. Si te preguntan, ¿cuál es tu salario pretendido? Bueno, yo quiero ganar para esta posición, que sé que es part-time y tiene cierta gerencia. Bueno, quiero ganar entre 190.000 y 220.000 pesos, por ejemplo. Y Lucía, si por ejemplo de repente vos le das esa remuneración pretendida y la empresa agarra y dice, no, mira, nosotros no podemos pagar esto, ¿qué haces? ¿Y querés mucho el puesto o lo necesitas? ¿Bajás justamente esa remuneración o te tenés que mantener? Si vos querés, realmente te interesa la empresa, decís yo estoy dispuesta a negociar porque la verdad que me interesa mucho esta empresa. Ok, perfecto, gracias. Hay preguntas, Lucía, que son un poco incómodas. ¿Cómo salimos de esta situación en la cual, por ejemplo, digamos, no me gusta decir que se meten con tu vida personal porque considero que hay preguntas que tenés que responder respecto de tu vida, sobre todo teniendo en cuenta dónde vivís y demás, pero ¿qué pasa cuando nos preguntan sobre algo tan personal como es si querés ser mamá, si tenés pensado casarte? Porque esto ha pasado y pasa mucho, que te preguntan si en una proyección pensás tener hijos en el próximo año o no, ¿qué hacemos? ¿Qué decimos? Si tenemos la obligación de responderlo y tampoco cómo no condicionarnos a nosotros para darle continuidad a la entrevista, ¿no? Claro, eso va a depender mucho también si uno realmente le gusta mucho la empresa. Porque quieras o no, esto no está bien que te pregunten, o sea, es ilegal preguntar cosas privadas de tu vida, si quieres tener hijos, si estás casado, si estás soltero, con quién vivís, eso es muy común, preguntan mucho. Y generalmente las personas que hacen estas preguntas quieren indagar, digamos, en si vos... el objetivo de esta pregunta es ver si tu vida se amolda a lo que ellos ofrecen. Capaz que el cargo son muchas horas laborales, tenés que estar viajando. Y no está bien preguntar eso. A mí me gusta mucho una pregunta que está buena, que es, ¿tu vida personal encaja con las tareas de este puesto? Es una pregunta que es general y no es incómoda. Para vos, mira, en este puesto tenés que estar viajando un montón, trabajás miles de horas, ¿realmente encaja con tu vida? Porque capaz que vos tenés una vida que tenés muchos hijos y no podés estar de acá para allá viajando, por ejemplo. Sí. Y está bueno, si les preguntan eso, ustedes pueden evitarla, digamos. Es decir, mira, esto no me siento cómoda responder esta pregunta porque es de mi vida personal. Quisiera saber qué es lo que tiene que ver esto con lo que voy a desempeñar en el puesto. O la pueden encarar por el lado de decir, no me gustaría hablar de mi vida personal,
pero te puedo hablar de mis fortalezas, que soy muy bueno trabajando en equipo y me desenvuelvo muy bien trabajando en estrategias, por ejemplo. Evitarla la pregunta, si vos no querés responderla. Pero bueno, dependiendo lo que vos quieras, podés responderla también, pero no está bien que te pregunten. Totalmente. Bueno, Lucía, muchísimas gracias. Has sido muy, muy clara. Te agradecemos por estar acá y te invitamos para próximas oportunidades que se den porque el mercado laboral está muy, muy, pero muy fluctuante, así que te agradecemos mucho. Así la despedimos a Lucía Carranza.